El día de hoy he titulado esta sesión de esta manera: la fe que Dios aprueba. Y fíjate que no lo titulé simple y sencillamente como bien lo sabemos, la fe. Y yo creo que eso es lo interesante de esta sesión, porque ¿a poco no cuántos hemos escuchado una y otra vez acerca de la fe? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos hemos escuchado esta frase? La vida cristiana es una vida de fe. ¿Verdad que sí? Ahora yo te pregunto, ¿es algo particular? ¿Es algo que, digámoslo, es exclusivo de los cristianos o los creyentes en el Señor Jesús? Yo creo que no, respondiste bien. Todos, de alguna manera, estamos desarrollando algún tipo de fe. Pero aquí yo estoy hablando de la fe, no cualquier fe, sino que la fe que Dios... Con eso quiero sugerir que hay una fe que es desaprobada por Dios. Sí, hasta cierto punto, y es mi misión en esta mañana llevarte hasta ese punto, porque a veces creemos que simple y sencillamente tengo fe. Bueno, te digo algo, hasta el ateo tiene fe. ¿Sabías ello? ¿Algún otro tipo de filosofía? Sí, de verdad, tienen fe. Y bueno, han tenido la fe de decir Dios no existe. Y yo creo que eso es más arriesgado. Yo creo que se necesita tener más fe para no creer en Dios que para creer en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la fe que Dios aprueba es lo que yo quiero llevarte. Pero antes de ello, creo que necesitamos responder unas preguntas introductorias que nos van a ayudar hasta poder encontrar la respuesta de cuál es esa fe que Dios aprueba. ¿Cuántos desean en su propia vida decir, yo quiero tener esa fe, pero que realmente es la que Dios aprueba? A ver, levanta tu mano si tú lo anhelas, ¿sí? Bueno, yo también lo anhelo, y por eso esto, lo que hoy Dios nos va a mostrar, tiene que ver con ello. O sea, no solo es tener fe, no, la respuesta es un contundente no. Necesito observar qué debo de tener, cómo debe ser mi fe para que pueda ser la que Dios apruebe. Bueno, entonces, como te dije, hay algunas preguntas introductorias que vamos a ir respondiendo ahorita inicialmente, porque creo que son importantes, como qué es la fe, a quién dirijo mi fe, para qué tengo fe, ¿no? Y hasta llegar a qué clase de fe, que es donde queremos, ¿verdad?, llegar todos, es la que Dios aprueba. Y bueno, yo te podría decir mucho, de verdad, en mi opinión, de verdad, yo creo que tengo una opinión acerca de estas preguntas, pero no quiero responderlas con mi opinión y mis comentarios, porque yo creo que no nos reunimos a este lugar para escuchar la opinión de una persona. Yo creo que nos reunimos aquí para escuchar la opinión de Dios. Entonces vamos a dejar que sean las Escrituras que nos respondan, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Te parece? Bueno, ¿cuál es la pregunta inicial? ¿Qué es la fe? Se dice mucho hoy en día de la fe, ¿a poco no? Como te dije, yo creo que todos de alguna u otra manera tienen fe. Hasta el que dice que no cree en Dios tiene un tipo de fe. Pero la respuesta de la definición de la fe la vamos a encontrar en un pasaje extraordinario que se encuentra en el libro de Hebreos. Una y otra vez lo referencio, Hebreos 11, después vienen los ejemplos de héroes de la fe, Hebreos 12, y bueno, todo esto es precioso, pero vamos a ir rápidamente a contestar esta pregunta. De acuerdo a la Biblia, ¿qué nos quiere decir qué es la fe? Ok, bueno, entonces vamos a encontrar la primera definición. Dice así, la fe, la Biblia responde, dice, la fe es la confianza, ¿de qué? De que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. ¿A poco no es una definición extraordinaria? Quiero preguntarte, ¿cuántos tienen fe en esta mañana? Sí, felicidades. Tú estás confiando de lo que verdad sucederá. Estás esperando, ¿verdad?, con certeza de las cosas que a lo mejor hoy no puedes ver. Qué preciso entonces es entender, esta es una definición correcta de lo que es la fe. Pero ya que vamos a esa dirección, entonces tenemos que responder la siguiente pregunta, porque como te lo dije al inicio, no solo es tener fe por tener fe, es ¿a quién dirijo
mi fe. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuántos saben que podemos tener fe en nosotros mismos? ¿A poco no? ¿Cuántos conocen a personas que tienen mucha fe en sí mismos? Y dices, órale, qué padre. Digo, pero de igual manera, digo, eso no garantiza, ¿a poco no?, que las cosas resulten de una manera como Dios quiere. Hay muchas personas que ponen su fe en sus bienes materiales. Entonces no solamente es tener fe, no, es saber cuál es el objeto de nuestra. Hay muchas personas, la lista es larga, ¿a poco no? Ponen su fe en su preparación académica, su fe en otras personas, o incluso, esto es muy popular, ponen la fe en la misma fe. ¿Cómo es eso? Decláralo, decrétalo y eso, y va a ser, va a suceder. ¿Y a poco no estás? Dice, suena así como romántico, pero estás poniendo la fe en la misma declaración de la fe. Entonces no es así. No, eso es más similar a algo que es positivo, eso es un poco más similar a algo que es emocional. O sea, no estoy diciendo te condeno porque estás diciendo eso, no. Pero estás poniendo la fe en la misma fe. ¿Sí estoy siendo claro? Entonces el objeto de nuestra fe, ¿hacia quién va dirigido? Aguas, porque podemos irnos con la finta. Podemos decir, yo tengo fe, pero yo estoy así, afirmándolo día tras día, ¿verdad? Y yo estoy haciendo declaraciones positivas todos los días. Está padre, pero ojo, porque si tú estás poniendo la fe en la fe, no es la fe que Dios aprueba. Segunda, ¿cuántos quieren conocer la segunda respuesta? ¿A quién de entonces dirijo mi fe? La Biblia es clara y más en este mismo pasaje que estamos observando, Hebreos 11, nos va a responder. Después en el versículo 4, fíjate que empieza a hablar ya de ejemplos vivos y comienza con un nombre. Dice, fue por la fe que ¿quién? ¿Te acuerdas? Abel, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas de Abel? Caín y Abel. Abel, el que habla el libro de Génesis, sí. Presentó, dilo fuerte por favor, ¿a quién? Ahí está la respuesta. La Biblia nos dice que nuestra fe se tiene que dirigir ¿a quién? Entonces la fe por sí sola no. La fe en la fe no. La fe en ti mismo no. La fe en otras personas. La fe en los bienes materiales no. La fe, dilo fuerte, ¿a quién? A Dios. Ahí está la clave. ¿Vamos bien? Ya vimos qué es la fe. Ahora estamos respondiendo hacia quién tiene que ser dirigida. Porque de verdad, estamos en tiempos donde cada vez nos damos cuenta de que podemos errar si nuestra fe no está bien cimentada ¿en quién? En Dios. Aquí está el ejemplo claro. Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas, aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía habla por su ejemplo de fe. Wow. Abel, y bueno, después vienen más ejemplos, pero es lo mismo. Todo es direccionado no a sus obras, no a que ellos fueron de alguna manera se confiaron en sí mismos, sino que dirigieron su fe ¿a quién? A Dios. Ahora, esto nos lleva a una tercera interrogante. ¿Para qué tener fe? Creo que ya hasta ahorita ya abrimos, como digo, la ventana y empezamos a asomar y decir, bueno, parece tener todo sentido, ya sé qué es lo que es fe, hacia dónde tengo que tener fe, pero ¿para qué? ¿Tú crees que pues es como un lastre, así algo impositivo que te digo, no, es que tú no estás recibiendo porque no tienes fe? ¿Por qué es importante tener fe? Porque en esta pregunta yo estoy sugiriendo eso, ¿verdad? ¿Para qué tener fe? ¿Quieres saber la respuesta? Ok, la misma Biblia en el mismo capítulo nos va a dar la respuesta. Vamos un versículo adelante, 2 versículos adelante y encontramos el versículo 6. Y dice así, a ver, ¿lo podrás leer fuerte conmigo? A la 1, a las 2 y a las 3. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa
a los que lo buscan con sinceridad. ¿Te anima esto? Dale un aplauso entonces fuerte al Señor, o démosle un aplauso. ¿Quedó respondida la pregunta? Entonces, si yo no tengo fe, o si yo no le estoy creyendo a Dios, algo malo está pasando. Aquí tienes la respuesta. Una cosa es aceptar. ¿Cuántos pueden aceptar las malas decisiones de un hijo? Y otra cosa es agradarte de su estilo de vida. Porque nosotros no somos responsables de las decisiones que tomen las personas, pero sí podemos aprobar o desaprobar su accionar. ¿Estás de acuerdo? Pues Dios no está diciendo, te voy a mandar fuego del cielo si no tienes fe. Pero otra cosa es muy diferente decir que estamos agradando a Dios si le estamos teniendo fe, si le estamos creyendo. Yo te pregunto, ¿el panorama se nos empieza a abrir un poquito más? ¿Estamos comprendiendo que entonces es imprescindible tener fe? Claro que sí. Pero ya vimos qué tipo de fe. Una fe que está dirigida ¿a quién? A Él. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer. Y eso es vital porque a veces lo vamos perdiendo en el camino. Familia, somos seres un poquito de costumbre, habituados en cotidianidad, y a poco no podemos perder de vista. A veces ¿por qué te lo digo? Porque a veces al orar incluso, a veces ya oramos tal vez, o podemos estar orando, pero ya no estamos creyendo. ¿Cuántos saben que eso es algo rutinario? Es así como que o podemos acercarnos a Dios, pero la gran realidad es que tal vez ya no estás esperando mucho. Porque a lo mejor el objeto de tu fe no ha estado realmente en Dios mismo, sino has utilizado otro tipo de fuente. Entonces, ya que vimos que es importante tener fe, ahora sí, ¿qué clase de fe aprueba Dios? ¿Qué clase de fe aprueba Dios? Mira, lo que vamos a ver a continuación tal vez te va a sorprender. Como te decía, no lo estoy diciendo a la ligera. Creo que todos tienen un tipo de fe, aun el que dice no creer en Dios. Hace algunos años recuerdo haber leído un libro, que es un libro cristiano, porque el título parece un poquito así como polémico, pero es un libro cristiano que habla acerca de la defensa de la fe, y es un libro orientado hacia la apologética, que es la defensa de la fe. Y el título es ¿Por qué no basta mi fe para ser ateo? Fíjate. Y en ese libro recuerdo que el autor habla acerca de que a fin de cuentas el que dice que no cree está ejerciendo un tipo de fe. Y no solo el que no cree, sino todos a medida que van pasando las cosas, a fin de cuentas tenemos un tipo de fe. Bueno, al pasaje que vamos a iniciar a observar nos va a responder también que hay un tipo de fe que aún los demonios mismos tienen. Sí, ok, vamos a observarlo. Dice Santiago, capítulo 2, versículo 17. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Ojo, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Esa es la fe que te decía de otras personas. Entonces no podemos negar que sí, muchas personas tienen, aunque no digan que no creen en Dios, su fe o su intento de fe que no está produciendo buenas acciones, a fin de cuentas dice está muerta y es inútil. Dice, ahora bien, alguien podrá argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. ¿Qué está diciendo Santiago? Si no hay una manifestación de fe, una manifestación tangible, no podremos decir que tenemos fe, porque la fe da como resultado, di conmigo, buenas
obras. Ahora, no es ahí donde quiero llegar, sino al siguiente versículo. Todo esto es muy importante, pero fíjate lo que va a dejar Santiago, va a dejar entrever qué es ese tipo de fe que te decía, que aunque deciden que no creen, a fin de cuentas están teniendo un tipo de fe, porque mira, versículo 19, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios, y dice, bien hecho. Wow. ¿Aún quién? Entonces, ¿aún los demonios tienen un tipo de fe? Los demonios también creen que es Dios. Y dice, lo creen y tiemblan, aterrorizados. Entonces te das cuenta, volvemos a hacer la punta. Porque muchas veces nos quedamos, no, tú debes de tener fe. Debemos de tener fe, pero yo te quiero decir que no es solo por tener fe, es tener la fe que Dios aprueba. Y ahora sí, entonces vamos a desarrollar un pasaje hermoso, un pasaje que da respuesta puntual a la fe que Dios aprueba, a la fe que Dios desea que cada uno de nosotros pueda llevar a cabo. ¿Te gustaría tener ese tipo de fe? Y estoy seguro que tal vez lo que tú anhelas tanto de Dios y lo que tal vez el día de hoy estás esperando con gran ahínco y con gran anhelo, se debe tal vez a que hasta el día de hoy tú y yo tal vez no estamos desarrollando el tipo de fe que Él quiere que Él esté aprobando. Y por ello vamos a abordar entonces un pasaje, y si tú traes tu Biblia te voy a invitar a que me acompañes al Evangelio de Mateo, capítulo 15. Es un extraordinario pasaje que nos va a dar puntualmente las características de esa fe que Dios aprueba. Mateo capítulo 15, y voy a ir leyendo ahí entre líneas algunos comentarios, porque no quiero que juzgues de una manera incorrecta el pasaje, es decir, que vayas a pensar, porque es un pasaje que puede sugerir, ¿verdad? Que no, pues qué mala onda, el Señor Jesús está aportando, ¿verdad? o poder pensar que qué bárbaro, Dios es un injusto, o los discípulos están totalmente, ¿verdad?, inmaduros. Bueno, vamos a observar lo que encontramos en este pasaje. Mateo capítulo 15, vamos a empezar a leer desde el versículo 21. Vamos a encontrar, recuerda, qué clase de fe es la que Dios aprueba. Versículo 21 dice, luego Jesús salió de Galilea. Mira, salió de Galilea no es como salir de tu casa, ¿verdad? Salir de Galilea está hablando de donde normalmente Jesús desarrollaba su ministerio, o hasta donde el relato bíblico hasta este punto nos está diciendo que salió. Tú vas un poquito capítulos atrás y te das cuenta que Jesús inició su ministerio en regiones ya diferentes a las que normalmente él desarrollaba su ministerio. Desde que él dijo en la barca, ¿verdad?, crucemos al otro lado, es decir, dirigió su mensaje a los pueblos no tan bien vistos, es decir, donde ningún rabí judío religioso de aquel tiempo iba a ir. Jesús decidió ir, y ahorita te voy a ir explicando un poquito, ¿verdad? Se dirigió al norte. ¿Sabes aproximadamente cuánto? Unos 50 kilómetros. Y estamos hablando en tiempos donde no había transporte, no a caballo, no tomó un taxi, un Uber, a pie. Wow. A la región, ¿de dónde? Tiro y Sidón. Tiro y Sidón, ni más ni menos, rápidamente, poquitos comentarios te voy a hablar de Tiro y Sidón, porque Tiro y Sidón no era una región común donde, como vuelvo a repetir, un rabí judío, era común que llegaran a hablar su mensaje. ¿Sabes por qué? Porque eran tierras de gentiles, específicamente tierras cananeas. Y si tú recordarás un poquito de dónde viene la tribu de Canaán y todos estos paganos, es decir, malos, pero con mayúscula. Idólatras hasta decir basta.
de las prácticas que se hacían en Tiro y Sidón, la historia, ojo, no solo la Biblia, la historia relata que hacían sacrificios humanos, y de los más famosos y populares entre estas personas, los habitantes de esta región, ofrecían a sus propios hijos, a sus propios niños, los quemaban. O sea, ¿te das cuenta? ¿Cuántos saben que un religioso judío diría, no, que venga el juicio de Dios porque no hay fuego del cielo? Pero Jesús fue allá a hablarle las buenas nuevas. Wow. Tiro y Sidón era más o menos una región entre Fenicia y, bueno, Canaán. Bueno, la Reina Valera nos va a hablar de esta mujer. Dice, una mujer de los gentiles. La Reina Valera dice específicamente cananea. Ahí te da indicios, cananea. Y bueno, un pasaje alternativo, un pasaje que habla de este mismo evento es Marcos 7. Y en Marcos 7 nos da un poquito más de detalles, nos dice específicamente que esta mujer era Ciro-Fenicia. Fíjate, entonces todo va coincidiendo. ¿Vamos bien? Ahora, dice, una mujer de los gentiles, ojo, no era judía. ¿Y sabes por qué lo quiero resaltar? Porque para vergüenza de todo el pueblo de Israel, el ejemplo más grande de una fe que Dios aprueba no proviene del linaje de los judíos, viene de una mujer que es gentil, de una mujer que es pecadora. De todas estas prácticas que te estoy dicho, que seguramente esta mujer practicaba, sí. Hasta cierto punto esta mujer era un tipo bruja, probablemente. Y esta mujer entonces dice que vivía ahí. ¿Qué pasó? Se acercó y ¿le qué? Le rogó. Con signos de admiración. Ahorita lo voy a decir, producción, al ratito me bajan volumen, ¿sale? Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David. Fíjate, el título que le da no es solamente esta mujer. De hecho, hay otras porciones también donde Jesús, recorriendo su ministerio, hubo otros personajes que le gritaron lo mismo, porque sabían que era un judío. Y fíjate, la fama del rey David había extendido en todas las tierras, y sabían que al referenciar a los hijos de Israel eran los famosos hijos ¿de quién? De David. ¿Vamos entendiendo? Entonces, le grita, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David. ¿Y por qué le grita? Porque tiene una necesidad tremenda, como tal vez tú en esta mañana la tienes, como tal vez la vienes teniendo desde hace ya algún tiempo. Le grita al Señor porque sabe que en Él va a encontrar una respuesta. Y le dice, pues mi hija, ¿qué pasa con su hija? Está poseída por un demonio. Ahora entiendes por qué. Ahora, no es tema, pero en algún otro momento hablaremos del tema, ¿verdad? Espíritus inmundos que vienen. ¿Eso es real? Claro que es real. Eso viene cuando les abren puertas. Eso es cuando hay prácticas ocultistas, magia, santería, etcétera. Claro. Y esta mujer, en su contexto, que muy seguramente se había expuesto a una gran cantidad de prácticas incorrectas, ahora tenía como resultado ¿qué? Que su hija estaba ¿qué? Poseída por un demonio. ¿Y qué le estaba haciendo? La atormentaba, ¿cómo? Terriblemente. ¿Vamos entendiendo la historia? Bien. Versículos siguientes. Y como te decía, es preciso ir comentando todo esto para no juzgar incorrectamente este pasaje. Dice el siguiente verso, pero Jesús no le contestó ni una palabra. A ver, yo te quiero preguntar, ¿tú ves aquí un Jesús déspota? Así como, ¿por qué crees que no le contestó ni una palabra? Bueno, hay muchas sugerencias. Yo quiero traer un acercamiento probable, muy probable. ¿Sabes por qué? Porque, para empezar, Jesús
no iba a volver a pasar por Tiro y Sidón una segunda vez. Otro argumento, Jesús, su fama y su ministerio anterior a esto había sanado muchos, por eso es importante observar todo el contexto de cómo venía desarrollando. Su fama había creciendo, ¿sí? Se había extendido, ¿sí? Ahora, ¿pero por qué no le contesta? Porque en estos tiempos era muy común que estas personas de Tiro y Sidón, de cananeas, sirofenicias, estuviesen, como decimos, bueno, hoy lo vemos, ¿verdad?, en otro ángulo, pero iban aquí, iban allá, acullá, o sea, tratar de contemporizar esto sería algo aproximado como esto, ¿ah? Un día fui hablándolo como un ejemplo, no estoy diciendo que yo fui, como si una persona se dirigiera, hoy lectura de cartas, mañana lectura del café, mañana, pasado mañana limpias, ¿sí me explico? Era muy común que estas personas fuesen buscando solución, alternativas a su problema, porque simple y sencillamente lo que buscaban era ¿qué? Pues que me solucionen el problema. ¿Cuántos saben que hoy en día muchas personas lo único que quieren, no quieren nada con Dios, lo único que quieren es ¿qué? Solucioname mis broncas, ¿no? Porque tengo muchas, y es más fácil ir con el brujo, ir con él, que me lea las cartas, tarot, o sea, porque lo que yo quiero es llevar la vida en paz. Pero fíjate, Jesús no le está contestando no porque sea un déspota grosero, sino porque Jesús está teniendo un propósito particular con ella que quiere ver si realmente ella responde. Entonces, el primer paso es ignorarlo, fíjate. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. ¿Por qué? Le dijeron, dile que ¿qué? Que se vaya, ¿no? Dile que se vaya. Dijeron, nos está molestando con sus súplicas, plural o singular. ¿Solo dijo una vez? No, yo creo que fueron constantemente, ¿verdad? O sea, esta mujer persistió, no se dio por vencida. En medio de la multitud, tú sabes que no es difícil, ¿verdad? Cuando, ¿quién gritó? Pues quién sabe, todo el mundo está hablando. Pero esta mujer estaba dándose a escuchar por, yo creo, la actitud que tenía. Tanto que los discípulos dijeron, Señor, o sea, es cananea, o sea, tú sabes de dónde viene su tribu, vienen producto de incestos, producto de malas prácticas, son brujos, son hechiceros, ¿no? Son malos, o sea, vienen aquí como diciendo, arréglame porque ya tienen ahí problemas, pero en realidad no quieren nada contigo. Yo me imagino una postura así, no tan tajante los discípulos, decir, y entonces Jesús va a responder. Jesús le dice a la mujer, versículos siguientes. Fíjate cómo le responde. Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios. ¿Sabes quiénes son estas ovejas perdidas de Dios? Aquí lo dice. ¿El pueblo de quién? De Israel. Y claro, ¿te acuerdas? Evangelio de Juan, a los suyos vino. ¿Quiénes eran los suyos? ¿Por qué le dijeron Jesús, hijo de David? O sea, ahí está. Inicialmente, Pablo incluso en la carta a los romanos les dice, porque el evangelio primeramente fue ¿a quién? A los judíos. Después ¿a quién? A los gentiles. Aquí está nuevamente encontrando esta verdad. O sea, ¿Jesús está mintiendo? No. ¿Está diciendo la verdad? Sí. Yo vine o sea, la promesa que Dios hizo con Abraham hasta el día de hoy se mantiene. Increíble. El pueblo de Israel. Y ella se acercó. Y fíjate, la NTV lo traduce como, ¿qué pasó? Lo adoró. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esa palabrita. Se acercó y lo adoró. ¿Qué postura te imaginas que hizo la mujer? Echa un poquito a volar tu imaginación, ¿no? Porque tú crees que hizo así. Como hoy pensamos, escuchamos adoración y ¿qué nos imaginamos? Piano, guitarra y canto. ¿Tú crees que esa mujer agarró su guitarra y empezó? Te alabaré, Señor, ¿no?
Ojo, fíjate qué interesante, porque a veces esquematizamos solamente la adoración en una expresión, que es buena, sí. Y le rogó una vez más. Wow. Señor, ayúdame. Wow. Esta mujer está yendo más allá. O sea, Jesús no respondió tal vez porque estaba buscando, dijo, a lo mejor si se le pasa diciendo, ya no, como que no la peleé, y se va nuevamente a buscar en otra fuente, porque lo único que quiere es que se le suene su problema. Pero esta mujer no. Esta mujer empezó ya a ver algo en Jesús. ¿Te acuerdas? Puso ya desde esta manera que su fe tenía que ser dirigida ¿a quién? A Él. Y ahora Jesús va a poner un segundo filtro. Primer filtro, vamos a ver si persiste. Y aún esos filtros creo que hoy en día también Dios nos pide. Mira, familia, a veces pensamos, ¿verdad?, que las cosas van a ser porque hoy ya oré y mañana me lo resuelve el Señor. Primer filtro, si no hay perseverancia en nosotros, familia, ¿qué nos hace pensar? Creer, ¿verdad?, que simple y sencillamente porque es un tronar de dedos, ¿verdad?, y las cosas se van a realizar. Primer filtro, esta mujer perseveró. Pero ahora viene un segundo filtro que el Señor Jesús le va a dar con su declaración. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. ¡Wow! ¡Wow! ¿El Señor Jesús dijo esto? Sí. Y ahora tú dices, ¡qué bárbaro! Nunca había visto un pasaje, ¿verdad? Que el Señor... En pocas palabras, ¿el Señor le está diciendo perra? Di conmigo, sí. Y ahora voy a aclararlo. Ay, porque yo sé que ahorita tú escuchas esa palabra y... Es una expresión totalmente cultural para judío del primer siglo. Todo aquel que no, lo ves en muchos pasajes, ¿te acuerdas la samaritana en el pozo, Jesús? ¿Te acuerdas Juan 4? Lo ves una y otra vez con la parábola del buen samaritano. O sea, judíos, gentiles, agua y aceite. Y tú sabes por qué, ¿verdad? Especialmente los samaritanos, porque vienen también desde una desobediencia por unirse a tribus que Dios no les dijo que se uniesen. Se empezaron a reunir se empezaron a casar y a tener hijos con otras personas, o sea, que no eran del pueblo de Israel. Bueno. Entonces era una expresión muy común que el judío, escucha bien, que el judío al gentil le llamara perro. Para los judíos era perros. Yo sé que nos va a costar doblemente asimilarlo, ¿verdad? Porque hoy lo vemos con una óptica diferente como creyentes del siglo XXI, ¿verdad? Occidentales, totalmente. Pero bueno. Y escucha, pero lo que Jesús no está diciendo es una ofensa como tal. Está diciendo, escucha, mujer, no es para ti, en pocas palabras. No te corresponde a ti. O sea, le está diciendo, las cuestiones que yo estoy hablando y yo estoy dirigiéndome primeramente es para el pueblo de Israel. Y con justa razón, ¿sabes por qué? Porque los gentiles voluntariamente habían optado por darle la espalda a Dios. Irse tras ídolos, irse tras prácticas aberrantes. O sea, objetivamente, si lo veamos así, claro que teníamos que decir, oye, yo no voy a ofrecer algo para los que no lo quieren. ¿Tú ofrecerías algo para los que no lo quieren? O sea, que tú digas, tú te esmeraste, preparaste, vamos a hablar de un banquete, un desayuno, y de repente lo pones ahí, lo presentas, y todos te lo empiezan a desperdiciar, lo ves aventado, están jugando con la comida. Pregunta, ¿tú cómo responderías? ¿Tú dirías, ay, sí, encantado de la vida, síganle así? No. Yo creo que entonces hay que entenderlo con este sentido. Jesús está diciendo, hey, ustedes se han encargado mucho tiempo de darle la espalda a Dios. Ahora, la mujer no se va a quedar solamente con el no de Jesús. Fíjate lo que dice esta mujer. Es
verdad, Señor. Wow, fíjate, o sea, ¿se molestó de que le llamaran así? No, está reconociendo, claro, Señor, sí soy perra. Sí, claro. Sí, es verdad, Señor. O sea, sí, mi tierra, mi pueblo es malo. Pero lo que va a decir a continuación, fíjate, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. ¡Wow! ¿Qué estás observando entonces en esta declaración? Sí, Señor, tienes razón, no te equivocas. Yo reconozco que todo lo que mi nación, mi pueblo es hecho, pero yo hoy necesito de tu gracia. Hoy yo no me estoy acercando por mis méritos. Hoy yo estoy teniendo fe en el Hijo de Dios que recibe a todo aquel que en Él cree y que reconoce su maldad y que acepta su misericordia. Una mujer cananea, una mujer sirofenicia, una mujer de un lugar donde menos esperaban, está teniendo una fe, para vergüenza del grupo religioso de aquel tiempo, que es extraordinaria. Y Jesús responde: apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande. ¿Le está probando, sí o no? Tu fe es la que Dios aprueba. Se te concede lo que pides y al instante la hija se sanó. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor. Ahora que hemos visto el pasaje, yo observé tres principales características de la fe de esta mujer. Y estos tres puntos nos van a proporcionar la respuesta de cuál es la fe que Dios aprueba. O sea, extraordinaria, ¿a poco no? Extraordinaria la fe de esta mujer. Entonces, ¿qué en el texto que vimos? Primero, número uno, ¿cuál es la fe que Dios aprueba? Número uno, es la fe, número uno, ¿que qué? Que clama a Él. Y me encanta porque la fe que clama a Él mira, vamos a verlo nuevamente, verso 22, ahí lo dice: una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó, y la NTV lo traduce como rogó. Pero esta palabra en el griego es la palabra kraugazo. Dí conmigo, kraugazo. Esta misma palabra la utilizan los evangelios en otras porciones donde, por ejemplo, ¿alguien recuerda a aquel ciego llamado Bartimeo? ¿Sí? Que estaba junto al camino y vio pasar a Jesús. Y de repente Bartimeo kraugazo, ¿qué crees que hizo? Producción. ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia! Eso es kraugazo. ¡Wow! Esta mujer, ¿qué estaba haciendo? La fe que Dios aprueba no es una fe resignada. Ay, pues ya sea lo que Dios quiere, ¿no? A mí me tocó sufrir. Esto no va a cambiar. Andas, ya estoy amolado, pues así le voy a seguir. Kraugazo. Si tú quieres tener una fe que Dios apruebe, tú debes de levantarte creyendo. Y mira, la actitud cuenta. ¿Cuántos saben que la actitud cuenta mucho? Mira, a lo mejor si has venido aquí a Creciendo la oración me vas a entender un poquito, ¿verdad? Estamos orando, ¿verdad? Y como te dije, a veces más, ahora sí que hay muchas veces más que menos, yo termino gritando. O sea, y no solamente porque me emociono. ¿Sabes por qué? Porque yo entiendo que cuando hay un clamor, que cuando hay una necesidad en mi corazón y digo, la iglesia está así, Señor, por favor. Y yo a veces no soy consciente, pero yo cuando me doy cuenta ya estoy gritando, estoy clamando, eso que esta mujer tenía. Jesús, ten misericordia de mí.
Y yo no grito porque, ¿sabes? Yo entiendo, número uno, Dios no está sordo. ¿Cuántos? Pero ¿cuántos saben que Dios tampoco padece de nervios? La actitud cuenta, claro. Si tú has de creerte, yo no concibo un creyente, ¿verdad? Ahí apático, ahí medio, Señor, que los problemas se solucionen. O sea, estás viendo la crisis, la necesidad ahí en tu casa, en tu familia. ¿Y cuántos saben que tú no puedes estar ahí? Señor, por favor, si estás conmigo. Siempre lo he dicho. Y no está mal que vengas y nos los comentes, y gracias por tener la confianza. Pastor, fíjese, necesito que ore por mi familia, por esta necesidad. Sí, con mucho gusto, lo voy a seguir haciendo, de verdad. Pero te quiero decir algo. Nadie más va a orar con mayor pasión y dedicación que ¿quién? Que tú mismo. Nadie le va a imprimir el craugazo que necesitas si tú no clamas a Él. Si tú no te das cuenta de esa apremiante necesidad como esta mujer y que le valga gorra, ¿qué van a decir? ¡Me vale! Yo clamo a Él porque la actitud que estoy mostrando es que yo estoy poniendo mi objeto de mi fe. ¿En quién? El Señor. Número uno, la fe que Dios aprueba es una fe que no habla, no, que dice no. Y conmigo, que clama a Él. ¿Vamos bien? Número dos. Una fe que Dios aprueba es una fe que se postra. La Reina Valera traduce el versículo 25 como postrarse. Pero me encanta porque esta palabra, en el griego, la palabra es proskuneo. Di conmigo, proskuneo. Proskuneo también la vas a encontrar en una gran cantidad de referencias. ¿Cuándo? ¿Cuando estaban cantando con una guitarra? No. Cuando estaban actuando de manera totalmente desbordada en una exaltación a diferentes personas. Mira, proskuneo se puede traducir como una postura de homenaje. Se puede traducir como reverencia. Se traduce también como humillación. Por eso proskuneo, esta mujer que estaba haciendo, estaba proskuneando a Jesús. Yo creo que esta mujer, ¿sabes qué hizo? Se arrodilló, se humilló. Por eso Reina Valera traduce postró. Este proskuneo me encanta porque la raíz, ¿sabes? Esta es la que utilizaban, por ejemplo, los que tenían, bueno, todos sabes, hasta el día de hoy creo que se puede utilizar. Los que tienen mascotas, ¿cuántos saben que tu perrito de repente viene aquí y te hace un acto así como de cariño, ¿no? O de sometimiento. A ver, ¿cuántos tienen mascotas en casa? ¿Y saben a lo que me refiero? Eso es proskuneo. Pero en esa actitud está diciendo, yo dependo de ti. O sea, en el caso de tu mascota dices, si no me das croquetas o lo que sea, ¿cierto o no? Y esa es la actitud que esta mujer tiene. Y esa es la segunda cualidad de una fe que es aprobada de Dios. No solo que clama por gritar y estar emocionado, sino que es una fe que adora delante de Él. Por eso la adoración tenemos que llevarla a nuestra comprensión más allá de lo que esto representa, porque no solo es una cuestión de cánticos. Es una sumisión del corazón, es una disposición para humillarse, es una postura de quedarte postrado ante Él. ¿Cuántos saben que algunos pueden decir, yo sí le creo, pero por lo pronto estás orgulloso? Me he dado cuenta de esto. Hay personas que dicen que sí le creen a Dios,
pero en lo profundo de su ser están soberbios, están duros, esa es la verdad. Y no vas a tener una buena aprobación de Dios si dices que, si sigues creyendo que es tu razón, ¿verdad? Porque muchos se aferran, hay gente tan aferrada en sus propios criterios que así es y hasta quieren morirse con esa postura. Pero esa no es la fe que Dios aprueba. La fe que Dios aprueba es la que se postra, es decir, yo no tengo la razón, Señor. Yo me humillo. Yo dependo de ti. Yo no quiero seguir pensando que yo estoy haciendo bien las cosas. Esa es la fe que adora a Dios. ¿A poco no es extraordinario la postura de esta mujer? ¿Vamos bien, familia? Y número 3 y último. Volvemos a hacer un repaso. La fe que Dios aprueba, número 1, es una fe que ¿qué? ¿Recuerdas? ¿Sí? Craugazo. No se te olvide. 2, es una fe que ¿qué? Se postra a Él. ¿Te acuerdas? Proscuneo. Y número 3, mira, una fe que reconoce la necesidad. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de aceptar su disposición, de decir, yo no lo puedo hacer. Yo no vengo aquí, yo no te estoy creyendo, Señor, porque como lo vimos, ¿verdad? Ya explicando, no le estaba ofendiendo, no, solo lo que todo el mundo decía de los gentiles, de los gentiles. Pero esa mujer está diciendo, yo no vengo aquí porque merezca. ¿Cuántos saben que de hecho no merecemos nada? Y si vamos a ser más precisos, lo que merecíamos era el infierno. Pero ¿cuántos saben que tú y yo no estamos aquí porque merezcamos algo? ¿Cuántos saben que estamos aquí porque anhelamos su gracia y su misericordia en nuestras vidas? Alguien dele un aplauso fuerte al Señor. Tercer y último elemento, si yo deseo que mi fe sea una fe que Dios está probando, yo necesito reconocer la necesidad y aceptar lo que Él quiera. Porque mira, como lo vimos en esta serie, a veces hasta aún no nos damos cuenta, es como un poco inconsciente, pero aún en nuestras oraciones como que estamos sugiriendo que así se haga, ¿no? ¿Ah? ¿A poco no? ¿Te has dado cuenta? No, Señor, y que sea, ¿verdad? Pero ahí ya le estás poniendo, ¿verdad? Tu punto y coma y que así, ¿a poco no? Y Señor, y hazle así, ¿no? Y yo a veces digo, si realmente es una oración o realmente le estás diciendo todo tu, ¿verdad? Como dicen, despepitando todo lo que hay en tu corazón. Esta mujer dijo, no, pero quiero que vayas a mi casa y pongas manos. No, esta mujer, ¿sabes qué dijo? Esto, es verdad. O sea, de merecer yo merezco juicio. Yo no merezco que hayas venido a Tiro y Sidón. En pocas palabras está diciendo, yo me la estoy jugando, Señor, porque yo sé que no, de hecho, así, de acuerdo al relato bíblico, Jesús ya no regresó por esa región. Es decir, yo me la estoy jugando, Señor, porque hoy estás pasando, pero ahora que estás pasando, yo no voy a perder esta oportunidad que tengo y yo te decido creer. Tú me dices, sí, efectivamente, yo no soy de linaje, yo no tengo, las promesas que los judíos tienen, yo no tengo, ¿verdad? El conocimiento, es decir, yo tengo todo lo contrario, yo me dedico a la brujería, yo me dedico a esto, pero en tu misericordia, permíteme tomar una de esas migajas. Eso es lo que Dios ve, familia. No la parte en la que tú dices, Señor, hazle así, y luego así, y yo sigo de orgulloso y soberbio, ¿verdad? Y diciendo, así tienen que ser las cosas y así. La que dice,
yo me rindo a ti y estoy dispuesto a comer las sobras que caen debajo de la mesa. Resultado. Tu fe es grande. Esta es la fe que Dios aprueba. ¿Qué sucedió? Tuvo Jesús que ir hasta su casa. ¿Cuántos deseamos tener la fe que Dios aprueba? Yo te voy a invitar que nos pongamos en pie.